Bueno, pues antes de comenzar voy a hacer otro repasito sobre funciones para que quede un poquito más, bueno, para que no se nos olvide. Entonces, primero vamos a recordar el formato. Recuerden que primero tenemos el tipo de regreso, después un espacio, después nombre función. Vamos a tener estos paréntesis de ley junto con sus llaves y aquí adentro vamos a tener los parámetros. ¿Y cómo son los parámetros? Los parámetros son, nos vamos a poner en corchetes, no, parámetros, lo vamos a poner entre comillas. El formato de los parámetros es tipo dato, espacio, nombre parámetro. Y recuerden que los parámetros los separamos con comas. Ok, entonces el día de hoy me gustaría que hiciéramos una calculadora, ¿vale? Entonces, ¿quieren que empezamos desde las funciones para main o de main para las funciones? A lo que me refiero de main hacia las funciones es primero hacer todo el código en main y después pasarlo a funciones, o directito nos vamos a funciones. ¿Qué les parece mejor? Primero main. Ok, entonces vamos primero con main. Ok, entonces esperen un momento. Primero vamos a empezar con main. ¿Quieren que nuestra calculadora sea por opciones o que sea que primero haga una suma, una resta? ¿Cómo quieren que empecemos nuestra calculadora? Ok, con una suma. Entonces vamos a decir que vamos a tener A, B. Entonces vamos a tener una suma. O bueno, vamos a trabajar con flotantes. Float. Ok, entonces, ¿qué primero va a decir? Pues printf inserte dos números para que se sumen. Entonces, ¿recuerdan cuál es el formato de scanf para meter dos valores a dos variables? Ok, si no lo recuerdan no pasa nada. Recuerden que si vamos a meter dos valores, hay que poner pues dos porcentajes y la letra depende del tipo de dato. Entonces en este caso son flotantes. Voy a poner una para A y una para B. Después aquí vamos a poner cada una de las variables a la que le vamos a asignar esos valores. Muchas gracias, Daniel. Entonces aquí ya tenemos nuestro scan. Sí, efectivamente, así colocamos para que sean para todos. Entonces ya tenemos nuestra suma y nosotros podemos decir pues printf y que digamos aquí la suma es, o podemos poner a lo mejor los dos dígitos, o sea, por ejemplo, porcentaje f más porcentaje f es igual a porcentaje f. O sea, primero voy a poner el primer valor que se ingresó, luego el segundo valor que se ingresó y después su suma, coma. Entonces primero va a ir A, luego B
y luego suma. Nada más que nos falta pues hacer la suma, ¿no? Que básicamente sería suma es igual a más B. Y listo. Vamos a ver cómo funciona nuestra suma. Entonces ingrese dos números para que se sumen. 1 más 2. Y ahí está. Funciona muy bien nuestra suma. Entonces, ¿cómo sería la resta? ¿Qué tal si en lugar para que se sumen, ponemos para que se sumen y se resten? Exactamente. Entonces vamos a hacer voy a incluir aquí a la resta. Y sí, vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que ahora vamos a cambiar el signo. Aquí va a ser negativo. Nuestra variable ahora se llama resta. También acá vamos a poner a resta. Aquí vamos a poner negativo. Y vamos a poner aquí, vamos a ver. Entonces vamos a poner 5.23 espacio 6.23. Entonces la suma es esta y aquí está la resta. Ok, ahora sería suma, resta, se dividen y se multiplican. ¿Cómo le hacemos para que haga todo eso? ¿Necesitaría más variables? Una de multiplicación, muy bien. Una de multiplicación. ¿Qué otra? Y división. Muy bien. Entonces ya tengo mis variables. Ahora, ¿qué más le voy a hacer a esas variables? Ok, exacto. Multiplicación es igual a A por B. ¿Y qué más? Exacto. División es igual a A entre B. Y ahora hay que mostrar esos valores, ¿no? ¿Cómo los mostramos? Gracias. Entonces vamos a usar estos printfs y vamos a modificarlos. Aquí va a ser por, aquí va a ser entre. Y aquí exactamente vamos a modificar las variables que se van a imprimir. Aquí sería multiplicación y aquí sería división. Listo. Vamos a ejecutarlo. Entonces vamos a poner 5.67 y 4.78. Entonces aquí ya podemos ver su suma, su resta, su multiplicación y su división. Pues digamos que hace lo básico de una calculadora, pero nosotros sabemos que una calculadora funciona de forma en que el usuario me dice qué operación desea realizar. Entonces,
¿qué les parece si hacemos un pequeño menú donde nos diga, pues yo quiero, si oprimo el 1 voy a hacer una suma, si oprimo el 2 una resta, el 3 y así? ¿Con qué puedo hacer ese tipo de menú? Con un switch case, perfecto. Entonces vamos a ver cómo es la estructura de switch case. ¿Todos saben cómo funciona switch case? Vamos a explicarlo. Bien, ustedes recuerdan que normalmente usaban if y decían, si algo pasa, haz esto. Si no, pregunta otra vez. If. Si no, otra vez. Si no, otra vez pregunta. Y a lo mejor tenemos un último else aquí, ¿no? Pues bueno, este tipo de estructuras anidadas de if-else, lo que hacía es que tú decías, por ejemplo, si x es igual a 1, haces algo. Si no, preguntas si x es igual a 2. Si no, preguntas si x es igual a 3. Si no, vas a preguntar si x es igual a 4. Entonces, nosotros decíamos, bueno, en este caso de if-else, decíamos, ¿para qué me sirve esto de if 1, if 2, if 3, if 4? Lo que hacemos es buscar algo en eso, o sea, si cae dentro de estos valores, quiero realizar algo. Imagínense lo siguiente, yo quiero que si x es 1, que me haga la suma. Si x es 2, que me haga la resta. Si x es 3, que me haga la multiplicación. Si x es 4, que me haga la división. Entonces, para eso nos servían este tipo de estructuras de if-else, para decir, pues así yo especifico que si ocurre este caso, haga específicamente lo siguiente. Y es cuando nosotros decimos, y si mejor utilizamos una estructura más adecuada para esta situación, bueno, ¿y cómo se llama esa estructura? Se llama switch case. ¿Qué es lo que hace? Va a entrar aquí una variable que vamos a evaluar. Esta variable que vamos a evaluar va a decirnos en qué caso caes. Si es un caso 1, si es un caso 2, si es un caso 3, y aquí me falta un espacio, o si es un caso 4. ¿Vale? Entonces esta estructura que vemos aquí de switch case es como si yo tuviese aquí mi x. Entonces x va a entrar y va a decir, x eres 1, 2, 3 o 4. Bueno, pues cualquiera de estos valores que sí tengas, vas a caer en un caso en particular y lo vas a realizar. ¿De acuerdo? Y vean la diferencia, o sea, esta estructura que se usaba de if-else, pues mejor usar una así, ¿no? O a lo mejor en lugar de usar, no sé, puros ifs, pues mejor esta estructura es un poquito más clara en el caso de decir, pues estás cayendo en esta situación, o estás cayendo en esta situación, estás cayendo en situaciones, realiza lo siguiente. Ok, entonces queda un poquito más claro. No hay por qué. Lo voy a comentar esto para que lo tengan presente. Ok, entonces, diciendo eso, nosotros, ¿qué queremos hacer con nuestro menú? Queremos que dependiendo
el botón que se oprima se realice una operación. Entonces, efectivamente, switch case es excelente para hacer un menú, porque nosotros decimos, la variable que está entrando va a tomar ciertos valores. Si caen estos valores específicos, quiero que realice lo siguiente. En el caso 1, ¿qué quieren que haga? ¿La suma? Sí. Entonces lo que vamos a hacer es, pues, tomar lo que tiene que ver con suma, como esto y su printf, ¿no? Que es este. En el caso 2 vamos a poner la resta. Entonces tomo lo que tenga que ver con resta, que sería su operación y sería su printf. En el caso 3 vamos a poner la multiplicación. Tomamos su cálculo y tomamos su printf. Y por último nos queda la división. Ahorita les voy a explicar el default. Ok, entonces, vean, ya cada caso tiene su ejercicio. Si es caso 1, pues haz la suma. Si es caso 2, haz la resta. Y así. Es como si los clasificáramos, ¿no? Dependiendo del caso, vas a realizar la siguiente actividad. Si te toca 1, pues vas a la suma. Si te toca 2, a la resta. Y eso también lo vemos cuando nos toca a lo mejor juntarnos con un equipo, ¿no? A lo mejor reparten papelitos y les dicen, los que tengan los números 1 van a ser el equipo 1, los que tengan el número 2 van a ser el equipo 2. Entonces, véanlo así a switch case. Bien, entonces, ok, el default. Antes de seguirme, este default a veces lo podemos omitir, hay veces en que lo podemos quitar. Pero si ustedes lo colocan, lo que pasa es que dice, pues ya no caí en ninguno de estos casos, ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3, ni en el 4. ¿Qué pasa? Pues voy a caer en el default. Caí en el default y nosotros podemos poner a lo mejor un mensaje de número incorrecto o operación incorrecta. Esto nos puede ayudar a que a lo mejor, no sé, se oprime un número que no es 4, ni 3, ni 2, ni 1. No sé, el 8. Que diga el usuario, a ver, voy a meter un 8. Mete un 8 y lo que va a hacer es caer en el default y les va a decir, no, pues operación incorrecta o número inexistente. Y eso pues se puede dar mucho porque imagínense, tienen muchas posibilidades de introducir valores. Entonces, si se introduce uno que no nos interese, pues podemos indicarle al usuario que no es necesario colocarlo o no hace nada, ¿vale? Bien, y en el if else, el default vendría siendo este else que está aquí. Este else de aquí sería nuestro default que nos dice, pues ya no caíste ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, pues estás cayendo en este else. Entonces son equivalentes este default con este else. Y bueno, entonces vamos a ver, ya que tenemos eso, pues yo ya puedo quitar este mensaje y cambiarlo, ¿no? Inserte 2 números. Vamos a hacer nuestro pequeño menú y nuestro menú vendría siendo pues un printf para que el usuario sepa qué es lo que va a realizar. Entonces podemos a lo mejor poner un bienvenido, salto de línea y poner selecciona la operación a realizar, salto de línea y ponemos 1, pues suma. 2,
resta. 3, multiplicación. 4, división. Y listo. Entonces nuestro menú de usuario sería el siguiente. Bienvenido, selecciona la opción a realizar. Y ya viene así, pues uno, pues sería la suma y así. Viene la inserción de los números. ¿Qué nos falta? Ya tenemos nuestros números, tenemos nuestro switch case que hace las operaciones, tenemos nuestro mensaje para el usuario, que es lo único que nos falta que les mencioné de switch case. Exactamente, nos falta nuestra X y es muy importante porque es la que se va a evaluar y la que nos va a decir, pues vas a hacer esto o vas a hacer el otro. En este caso va a ser entera porque estamos manejando números enteros aquí. Entonces va a ser entera y efectivamente un scanf para nuestra X. Scanf porcentaje de, y aquí está nuestra ampersand X. Vamos a ejecutarlo. Y listo. Aquí podemos ver nuestro pequeño menú. Bienvenido, selecciona la operación a realizar, suma, resta, multiplicación, división. Pues voy a seleccionar la 1. Doy un enter. Inserte dos números. 5 espacio 6. Y listo. Aquí está nuestra suma. Como ven, lo voy a volver a ejecutar y vamos a hacer la resta. Que sería el número 2. Hago el 2 y voy a meter el 3 espacio 7. Aquí está nuestra resta, la realiza bien. Vamos a hacer la siguiente operación. 3, multiplicación. 5 por 9. 45. Funciona bien. La última operación, que sería la 4. 6 entre 3. Y nos da nuestro 2. Y vamos a introducir un número que no. Por ejemplo, el 5. Nos va a pedir que insertemos 2. Ahorita van a ver por qué, pero ahorita van a ver qué es lo que va a pasar. Inserte dos números. Operación incorrecta. ¿Lo ven? Lo que podemos hacer para que los números nos los pida a lo mejor antes de introducir el número de nuestra opción sería antes de este, pero ya depende de cómo ustedes gustan, o podemos meter este en cada uno de los casos. Como ven, para evitar que se vean cuando entra el default. O los dejamos así. La primera opción de que cambiemos este para aquí abajito, o sea que este lo pongamos aquí, o este de insertar los números lo pongamos en cada uno de los casos. ¿Qué opción les gusta más? Ok, vamos a ponerlo así para que vean que sigue funcionando igual, pero si yo coloco un número incorrecto, por ejemplo, ahí me pide dos números, ¿no? Entonces digo 5 más 5. Bienvenido, selecciono la operación a realizar y pongo un 8, operación incorrecta. Entonces ya depende de ustedes cómo quieran tener la lógica en su programa. En este caso pues lo hicimos así, por 8 y 7 y le hacemos la suma y funciona igual. Entonces primero estamos introduciendo y luego ya decimos pues bienvenido, qué operación deseas realizar y ya lo hace, ¿vale?
¿Cómo la ven? ¿Listos para hacer funciones? Vientos. Pues bueno, pues ya que tenemos así todo bien acomodadito, vamos a hacer funciones. ¿Qué funciones podría yo hacer aquí en mi calculadora? ¿Cómo qué funciones se les ocurriría que podríamos sacar de nuestra calculadora? Efectivamente, una para cada operación suena excelente. Entonces, ¿cómo sería la firma de la función para cada operación? Vamos a ver lo que ocurre. En cada caso, lo único que hace es hacer esto. O sea, yo podría tomar todo esto y meterlo en una función. ¿Están de acuerdo? Analizando eso de que yo puedo colocar todo esto en una función, ¿tendría tipo de retorno? Ok, entonces vamos a hacerlo con tipo de retorno. ¿Y qué tipo de retorno sería? Nosotros estamos manejando flotantes. Exactamente, muy bien. Sería float, suma. Bueno, nos faltó una cosita. Tenemos A y B. Pero acuérdate que cuando es el cuerpo de una función, ¿qué nos faltaría en los parámetros? El tipo de dato y el nombre del parámetro. Nada más aquí te faltaron los float de cada una. Pero sí, muy bien en otra parte. ¿Y qué nos regresaría? ¿Qué hacemos en nuestra suma? Simplemente hacemos A más B, ¿no? Entonces nosotros le podemos decir A más B. Entonces aquí ya tengo mi declaración de mi función. Vamos a llamarla. La voy a llamar aquí porque aquí es donde la voy a usar. Entonces le voy a decir suma y te voy a mandar a coma B. Solo que aquí vamos a tener un pequeño problema. Estoy manejando el mismo nombre de la función que tiene este mismo. Entonces hay que cambiarle el nombre a nuestra variable dentro de main. Aquí le voy a poner sum. Aquí le voy a poner sum. Y aquí le voy a poner sum. Y listo. Entonces antes de continuar con las otras, vamos a probar cómo funciona así. 32 números. Y vamos a ponerlo. Y funciona exactamente igual. Como ven. ¿Cómo sería el de resta, multiplicación y división? Pues sería muy similar a esta que acabamos de hacer, ¿no? Pero a ver, yo voy a hacer otra función diferente.
voy a hacer la siguiente. Voy a poner que no me regrese nada. Se llame resta. Que reciba float A, float B. Y voy a decirle que haga todo esto. Vas a hacer todo lo que hacía yo en el caso. Ya nada más me faltaría pues declarar a resta. Pero le voy a cambiar el nombre a res. Y aquí en mi caso 2 voy a decirle resta A, B. Vamos a ver cómo funciona. Y resta. Entonces funciona bien. Aquí tenemos nuestro 7, nuestro 3 y sale un 4. Entonces tenemos distintas formas de hacer funciones. Una, como hizo su compañera Daniela, fue muy buena. O sea, podemos tomar aquí el valor de retorno y luego imprimirlo. Y eso nos puede servir a lo mejor para manipularlo aquí o hacer algo con ese valor. O también si decimos, no, pues simplemente lo quiero hacer y mostrar, ya no sería necesario que me lo regrese el valor y lo mando así, que todo se haga aquí, en resta. ¿Cómo gustan que hagamos este de multiplicación y división? Uno así y otro así. Vale, entonces el de multiplicación va a ser como el de suma y el de división va a ser como el de resta. Entonces, viendo eso, pues sabemos que entonces el de multiplicación nos va a regresar un float, se va a llamar multiplicación. Y aquí recibe float A, float B. Y aquí simplemente nos regresa la multiplicación de esos dos números. ¿Qué es lo que se hace? Que primero se hace la multiplicación y después regresa el valor. Entonces aquí hay que cambiarle algunas cositas. Ya no te vas a llamar multiplicación, te vas a llamar multi. Entonces multi va a tomar a estas. Recuerden que este es el llamado de la función. En el llamado de la función aplica como lo puso su compañera Daniela, que nada más mandó los parámetros. Ya no fue necesario ponerle int. Solamente en la definición es cuando ponemos también la definición de los parámetros. ¿De acuerdo? Ahí es como que lo hacemos más explícito, más desarrollado. O sea, la definición es todo desarrollado. Ponemos que regresa, su nombre, cómo son los parámetros, si son enteros, flotantes, arreglos. Ya en el llamado ya simplemente decimos, pues llama la función y mándale los parámetros que necesita, que en este caso son 2 y tienen que ser flotantes. Ok. Aquí me faltó cambiarle también. Bien. Y nos falta división. Me va a regresar nada, se llama división. Float A, float B. Y voy a tomar todo lo que se hace aquí.
y le voy a poner tip. Y ya estando aquí abajito hago el llamado de la función. La mando a llamar y le paso sus parámetros que necesita. Listo. Entonces vamos a ver cómo funciona. Multiplicación. Funciona bien. Y división también funciona bien. Y el default seguirá funcionando. Operación incorrecta, sí. Pues bueno, ya trabajamos en esta parte con funciones para cada operación. ¿Creen que podamos hacer más funciones todavía? Y si sí, ¿cómo qué les gustaría hacer de función? Ok, podríamos hacer una para el switch. Claro que sí. ¿Por qué? Porque vean, el switch recibe aquí esta. Entonces podríamos hacer que se reciba esta como parámetro y que el switch se haga. Vale. Entonces vamos a hacer la del switch. Así le decimos, no me regreses nada y te vas a llamar calculadora. Que como les comento, va a recibir una variable entera porque se va a evaluar en ella misma. Entonces le vamos a poner opción. Entonces agarro todo el switch. Lo vamos a poner aquí en calculadora. Y en lugar de X te vas a llamar opción. También necesitamos estos dos, ¿no? Porque si no, vean, nos va a marcar aquí unos errorcillos. Más bien, de hecho, creo que podríamos meter todo esto. Menos la opción. La opción la vamos a dejar en main. Listo, aquí está nuestro switch case. Vamos a ver cómo funciona. 5. Entonces, bienvenido. Selecciono una operación. Vamos a ponerle 1. Hay algo nos faltó por ahí, ¿no? Ah, sí, le hemos llamado a nuestra función. Entonces nuestra función se llama calculadora. Entonces, calculadora. Y vamos a mandarle nuestra X. Ahora sí. Pues, ¿qué será? La 3. Inserte dos números. 5, 7. 35. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer una suma. 2 más 2. Bien. Y si metemos un número incorrecto, todavía nos dice lo de los dígitos, pero eso ya es por el orden. Operación incorrecta. Muy bien. ¿Creen que podamos todavía hacer otra función? ¿En dónde quedó? Acá quedó adentro de esta de calculadora. Lo que podríamos hacer es que se introduzca la operación y que se introduzcan los números, como ven. Para así, esto que tenemos aquí, nos lo llevemos
y lo hagamos acá. Nada más que me falta llevarme estos. Ahora sí. Entonces aquí le mandamos la operación, la opción más bien. Y después le mandamos a A, B. Y ahora sí. Primero me va a decir que inserte los dos números y ya ponemos, no sé, 5, bueno, 11, 10. Y hacemos una multiplicación. Y listo, sigue funcionando igual. Si lo habíamos puesto adentro, pero lo podemos también poner aquí para que lo mandemos en la calculadora. Como ven, ¿creen que todavía se puede hacer otra operación, otra función? Aunque si se den cuenta, pues, o sea, sí se pueden hacer todas las funciones que necesitemos o que nosotros querramos y nos ayudan también a acomodar nuestro código. Si aquí suma, pues siempre va a estar todo lo que tenga que ver con suma de dos números, ¿no? Resta de dos números, multiplicación de dos números y así. Y en este caso que fue nuestra calculadora, que estuvo muy interesante, fue donde mandamos la opción, mandamos nuestra A y nuestra B, que es lo de ingresar números. Entonces se los mandamos y aquí que haga todo eso. Mientras que en main lo único que estamos haciendo es recibir los dos números y recibir nuestra opción de operación. ¿Vale? Como ven, les queda un poquito más claro lo de funciones. ¿Te refieres a que yo ponga muchas sumas o restas o como que hacer muchas operaciones? Ah, claro. Sí, sí se puede. Si quieren hacemos una que le ponemos como void prueba operaciones. Y void prueba operaciones, a lo mejor podemos aquí poner que se ingresen los dos números, float A, float B, y podemos decirle a lo mejor, pues primero quiero que te sumes, ¿no? Entonces necesito una variable que sea sum. Entonces sum va a ser igual a suma A, B, o no sé si te refieras a que después aquí se le sume una resta, la resta de ellos mismos, ¿no? Resta A, B. No, déjame ver si resta me regresa el número. Creo que no. Ah, float, multiplicación. Mejor multiplicación. Ahora sí, mira, aquí por ejemplo tenemos la combinación de las dos. Estas dos me regresan, son de tipo retorno float. Entonces ambas me regresan un número flotante. Entonces yo esos números flotantes que me regresan los puedo sumar y almacenar. Entonces a lo mejor digo, ¿sabes qué? Después vas a hacer la resta y vas a recibir a sum, y otra vez sum, ¿no? O sea, nos deberías dar 0 esta resta. Y a lo mejor división, ¿no? Una división que lo que haga sea
pues, no sé, suma que reciba a coma sum, coma entre 2. No sé si a este tipo de combinaciones te refieres. No, no hay por qué. Y mira, aquí podemos decirle valor de sum es igual a porcentaje f y aquí sum. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primero va a recibir estos dos valores. Estos dos valores los recibe y luego va a hacer primero la suma más la multiplicación de esos números. Vamos a imprimir a sum y luego vamos a hacer la resta de sum menos sum. Y vamos a hacer una división donde primero haga la suma de a más sum y luego va a hacer la división de eso entre 2. Entonces vamos a probarlo. Se llama prueba operaciones y va a recibir a, b. Entonces primero vamos a hacer nuestra calculadora, ¿no? De siempre. 5, bueno, no, 3 y 4. Enter y ahorita pues hacemos una suma cualquiera. Después de eso, después de nuestra suma que fue de nuestra calculadora, esto es de nuestra calculadora, va a hacer las operaciones que nosotros hicimos en prueba. Me voy a regresar tantito acá para que recordemos un poco. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues primero hacía la suma más la multiplicación. Entonces, vamos a ver, la suma de estos pues es 7, más la multiplicación sería 12. 12 más 7, pues es este 19. Sum vale 19. Es este de aquí, esto y esto. Esto nos dio el 19 que vemos aquí. Y luego hizo 19 menos 19, 0. ¿Qué es este? Disculpe, ¿qué es este de aquí? Esta resta. Y luego hizo la división. La división sería la suma de a más sum, que sería 19 más 3, que sería 22, entre 2. Y vean, aquí está el 22 que les mencionaba, que hace esta suma, entre 2 y nos da el 11. Ya vieron también lo importante y como que también lo relacionado de nuestras funciones, si nos regresan o no nos regresan valores. Resta y división no nos regresan nada, pero si nos imprimen, ¿no? O sea, nos muestra estas impresiones. Mientras que suma y multiplicación simplemente hacen la operación y nos lo regresan. Y también las podemos utilizar, ¿vale? Entonces ya vieron que esto también se puede, funciona, no pasa nada. Pueden jugar con sus funciones. Y a lo mejor con eso ustedes pueden hacer la potencia, pueden hacer el factorial, pueden hacer que el Fibonacci, pueden hacer cualquier operación que ustedes gusten. Y ya pueden irla incluyendo en su calculadora. Entonces así cuando les toque a lo mejor hacer una operación más larga, pueden decir, pues mi calculadora lo hace todo porque tengo todas las funciones necesarias. Bien, ¿tienen alguna otra duda? Este if lo voy a meter con el switch case. ¿Cómo ven? ¿Les queda un poquito más claro funciones? ¿Tienen dudas de algo en específico? Dimensión. ¿Te refieres al valor? ¿Al valor de los números? Ok. O sea, para insertar más en la suma y en la resta y todo eso. Ok, para hacer eso, ¿qué necesitaríamos utilizar?
¿Ok? Vale. Entonces vamos a ver. Si se dan cuenta, eso que dicen, nosotros vamos a requerir de una estructura de datos que nos permita modificar su tamaño. ¿Qué estructura de datos nos permite modificar su tamaño? Su dimensión. Vamos a necesitar un for y algo más. Porque acuérdense que for es estructura de control. Y hay una estructura de datos que nos permite decir, necesito tantos del mismo tipo, necesito 2, 3, 4, y nosotros lo ponemos en la dimensión. ¿Cuál es esa? En lo que lo piensan, voy a poner este código en el Classroom. Para que no se me vaya a olvidar. A ver. Aquí está. Y lo voy a pegar aquí. Ok. Entonces, una estructura que vimos hace poco, que nos permitía tener muchos valores del mismo tipo. Su nombre empieza con A y tiene unos corchetitos por ahí. Exacto, un arreglo. Muy bien. Ok, entonces vamos a hacerlo con arreglos. Ok, entonces yo voy a cambiar esto pues para que sea un arreglo. Y le voy a poner un tamaño. Pero como ustedes mencionan, yo no sé de qué tamaño vaya a ser, porque puede ser desde un valor hasta quién sabe qué valor, ¿no? Pero sabemos que nosotros no podemos decirle pues, que seas de tamaño variable. Pero sí que podemos hacer para eso. Para que nuestro arreglo sea de tamaño variable, lo que vamos a hacer es darle un tamaño antes. Con un define lo voy a hacer. Entonces, ¿qué tal si le ponemos tamaño máximo? Su tamaño máximo va a ser de 100 dígitos. Y así, cuando yo lo declare, pues le digo, tú eres de tamaño máximo. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense que tienen una cajotototototota. Pero ustedes dicen, no, pues yo no voy a ocupar toda la caja. Simplemente voy a ocupar 3 o simplemente voy a ocupar 4 cajitas que tiene esa cajota. Pues es lo mismo que vamos a hacer nosotros con nuestro arreglo de tamaño gigante. Vamos a decir, sí es de tamaño 100, pero yo nada más de ese tamaño 100 o de esas 100 cajitas, nada más voy a ocupar 2 o nada más voy a ocupar 4, dependiendo lo que me diga el usuario. Entonces, ya diciendo eso, pues vamos a necesitar que el usuario nos diga cuántos dígitos va a sumar. Ya que decimos eso, voy a declarar una variable que se llame dígitos. Y el usuario la va a ingresar. Scanf-s. Porcentaje de ampersand dígitos. Ok. Entonces vamos a ver lo siguiente. Imagínense, yo les doy una caja de 100 y ustedes me dicen, no, pues ¿sabes qué? No quiero que sea de tamaño 100. Voy a decir que sea de 3. Entonces dígitos fue igual a 3. ¿Vale? Bien, entonces vamos a ver, pues por ahora lo vamos a... Ok, bien. Vamos a cambiar de inserte los números. ¿Qué tal si hacemos una función que sea insertar dígitos? ¿Y qué necesito para insertar dígitos? Pues para insertar dígitos voy a necesitar mi arreglo de flotantes y necesito también la cantidad de dígitos, ¿no? Entonces voy a tomar esto de aquí. Ahorita van a ver para qué.
Y ahora sí, voy a usar mi for. ¿Por qué mi for? Porque necesito que, dependiendo de la cantidad de dígitos que se inserten, voy a empezar a decir, bueno, tú ya me dijiste que 3, entonces voy a tomar mis 3 cajitas y voy a decir, en la cajita 0, ¿qué vamos a meter? Pues vamos a meter un 5, ok. En la cajita 1 y en la cajita 2. Y así ya llené mis 3 cajitas. Entonces por eso vamos a utilizar a for. Entonces for va a ser de i igual a 0, i menor a dígitos y más. Y ya aquí adentro vamos a usar nuestro printf. Inserte dígitos. Dígito, y a lo mejor podemos decirle qué dígito es. Acuérdense que eso lo hacemos con la i, que la i nos da la posición. Y aquí pues vamos a cambiarle porque solamente los va a adicionar aquí. ¿Vale? Ya aquí ya tenemos nuestros dígitos. Listo. Entonces, después de que ya decimos lo de los dígitos, pues decimos, pues manda a la función. Manda a llamar a la función inserta dígitos. Le mandamos a y le mandamos a dígitos. ¿Sí se llama así? Es insertar. Ahora sí. Vale. Vamos a recapitular lo que tenemos. Tenemos un arreglo muy grande. Tenemos una variable dígitos que nos va a decir cuántos dígitos vamos a tomar, o más bien cuántos espacios vamos a utilizar. Decimos, pues dime cuántos dígitos, y luego hicimos esta función que lo que hace es, dependiendo la cantidad de dígitos que nos dijeron, vamos a seleccionar hasta ahí. ¿Ok? Recuerden que este es de tamaño 100, pero si me dijeron 3 o 4, aquí va a haber un 3 o un 4. Bien, entonces ya tenemos eso. Ya tenemos nuestra opción. Bien, entonces vamos a ver. Ahora, vamos a imprimirlo, ¿no? Voy a hacer una función que se llama imprimir dígitos. Que si se dan cuenta va a necesitar una A, que es nuestro arreglo, y dígitos. Bueno, pero aquí me está diciendo, pero yo todavía no la conozco. No la has conocido, pero ya tengo la idea. Entonces me la voy a traer para acá y la voy a crear. Voy a hacer su definición. Entonces recuerden, para la definición nosotros especificamos lo que es cada cosa, ¿no? Me dicen si voy muy rápido o si por ahí ya se me confundieron o cualquier cosa, ¿ok? Entonces la vamos a imprimir. Voy a usar este mismo for, porque si se dan cuenta va a pasar lo mismo. Yo solamente voy a mostrar los dígitos que me dijeron. Por eso esta condición se hace de esa forma. Yo no voy a tomar el tamaño, voy a tomar a los dígitos que me están pidiendo. Aquí vamos a ponerle espacios. Vamos a cambiar este por un printf. Lo cambiamos, esto le quitamos el ampersand. Entonces aquí ya tenemos nuestro arreglo. Aquí voy a poner un printf con un saltito de línea para que después de que lo imprima pues tengamos ahí un espacio. Bien, ya tenemos entonces también imprimir. Ahora sí, vamos a empezar a hacer nuestra calculadora. ¿Qué va a cambiar en nuestra calculadora? Ya no va a recibir a A y B. ¿A quiénes van a recibir? Ajá, exactamente. Exactamente, va a recibir los dígitos. Va a recibir a A, que acuérdense que A es el arreglo, y los dígitos, perfecto. Entonces ya nada más hay que empezar a cambiar cada una de mis funciones, ¿no? Vamos primero por la importante, que es calculadora. Calculadora ya no recibe a A, recibe un arreglo A.
ya no recibe recibe int dígitos. Bien, ahora, ¿qué va a pasar aquí adentro? Vamos a ver a suma. Primero nos vamos a ir a la definición de suma. Pues yo quiero que hagas otra operación que va a depender de los dígitos. Y como sabrán, vamos a necesitar un ciclo for. Int i, voy a necesitar un for. ¿Y por qué un for? Porque ahora estamos manejando arreglos y quiero que lo que tenga el arreglo se sume. Entonces también vamos a necesitar una que se llame suma, ¿no? Ay, perdón, suma. Y aquí adentro ya vamos a decirle, pues, ¿sabes qué es sum? Tú eres igual a sum más a en la posición i, punto y coma. Y sum empieza con 0. ¿Y a quién vamos a regresar? Pues a sum. Ahí aquí me falta cambiar. Ok, ya tenemos nuestra suma. Vamos por nuestra resta. Igual vamos a manejar arreglos. Necesitamos decirle cuántos dígitos va a restar. Vamos a utilizar un for. Nuestra res empieza con 0. Aquí vamos a decirle que i es int i. Y pues aquí es res, ¿no? Res y aquí menos. Y aquí pues la impresión va a ser diferente. Aquí vamos a decirle que este print se vaya haciendo aquí adentro. Y en lugar de a sería a con i. Si voy muy rápido me dicen. Ok, yo creo que más bien primero haríamos este. ¿Ven? ¿Por qué lo voy a poner arriba? Porque primero quiero que me imprima res menos a. Entonces aquí me falta un res menos a es igual a tal resta. ¿Vale? Ok, la multiplicación. Pues la multiplicación también vamos a necesitar pues que esto sea un arreglo. Aquí vamos a poner nuestro int dígitos. El valor de a con i va a tener, por ejemplo, imagínense que en el primer valor 0 le voy a poner un 1. Entonces cuando entre aquí va a decir 0 menos 1 y nos lo va a imprimir aquí primero y luego lo va a hacer. Cierto, entonces primero, espérenme. Cierto, qué bueno que dijiste eso, porque entonces sí primero que haga la operación. Sí, o sea, acuérdense que ANI es el contenido de nuestro arreglo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a ingresar los dígitos 1, 2 y 3 en las posiciones 0, 1, 2, o bueno, voy a cambiarle para que no esté tan confuso. Aquí va a ser un 5, aquí un 7 y aquí un 9. Entonces, estos digamos que están en nuestro arreglito A. Entonces, en la posición 0, primero vamos a tener un 5. Entonces va a decir 0 menos 5, pues va a decir pues tal valor, menos, ¿no? Luego menos 7 y así se va a ir yendo. Menos, 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 menos. Sí, o sea, nuestro valor ANI siempre va a tener, recuerden, el valor que está en la posición que estamos indicando. Y como I recorre todo nuestro arreglo, pues nos va a permitir
ir tomando cada uno de los dígitos. ¿Sí? Voy a cambiar esto porque más bien sería menos res. Y aquí sería res. ¿Sí quedó claro lo de A con I? De todas formas, ahorita con el ejemplo. Ok, de todas formas con el ejemplo ahorita lo checamos, ¿vale? Entonces, estábamos en este. Pues igual voy a necesitar mi for y lo voy a tomar de aquí. Entonces aquí en multiplicación vamos a ponerle que mul, ¿no? Pero se dan cuenta que mul no puede empezar con 0. Porque si empieza con 0, todos mis números multiplicados. Exactamente, perfecto, muy bien. Va a empezar con 1. Aquí empieza con 1. Ok, bien. Ahora acá división pues va a ser muy similar a nuestra resta. Y aquí pues hay que cambiarle que es un arreglo, que es un int dígitos. Entonces esto de aquí lo voy a tomar. Y veamos. ¿Con qué valor va a empezar nuestra div? Tampoco puede empezar con 0. ¿Con qué valor empezaría nuestra div? También va a empezar con 1. Porque no puede empezar con 0 porque cuando haga esta división pues nos va a mandar ahí un error. Bien, entonces ya tenemos todas nuestras operaciones modificadas para que pueda tomar pues no solo 1 sino cierta cantidad de dígitos. Ya nada más nos regresamos ahora sí a nuestra calculadora y hay que decirle, no, pues ya no vas a recibir pues a B, ahora vas a recibir a dígitos. Recibimos a dígitos, recibimos a dígitos, recibimos a dígitos y me falta, aquí está, y recibimos a dígitos. Aquí vamos a poner un for. Para que nos muestre el valor total, ¿no? Entonces aquí le ponemos un for y le decimos a lo mejor el valor total, ¿no? La suma total es y nada más necesitamos a sum. Aquí igual vamos a ponerle que la multiplicación total. Es igual a porcentaje F y mandamos a mul. Y listo. Entonces, a ver, esperen. De pruebas operaciones. Lo voy a quitar tantito. Y vamos a ver qué nos falta. Lo voy a quitar. Había quitado nuestra X. Listo. Ahora sí.
Exactamente, sí. Van a ser cada uno de nuestros números. Y ahí va. Entonces, ¿cuántos dígitos vamos a sumar? Pues vamos a sumar 3. Inserta el dígito 0, pues va a ser, no sé, 7. El 1 va a ser 5 y este va a ser 10. Y ven, aquí están nuestros dígitos. Nuestros 3 dígitos. Entonces sí, A con I es cada uno de estos. A con I 0 es 7, A con I 1 es este y A con 2 es este. Vamos a hacer la suma. Y vean, la suma total es 22. Sumo cada uno de estos. Vamos a ejecutarlo otra vez. Bueno, aquí más bien en lugar de sumar es a usar, ¿no? Porque no solo vamos a sumar, sino que vamos a restar, dividir y todo eso. Entonces, vean, vamos a hacer uno de, pues 2. Pues sería a lo mejor un 4, 2 y un... Pues sí. Y vamos a hacer la resta. Entonces, aquí ya fue haciendo la resta. No sé por qué lo hizo así. Yo creo que me equivoqué en algo por aquí. Pero al final, pues sí, la resta es menos 2, ¿no? Que está restando 2 menos 4. Sí, yo creo que vamos a cambiar aquí por la resta total. Vamos a poner la res. Resta total es porcentaje F. Y vamos a hacer lo mismo para la división. La división total va a ser div. Ahora sí. Vamos a cambiar eso de sumar. Aquí vamos a usar. Ok, ahora sí. Ahora 4. Pues no sé. Vamos a poner puros unos. Y vamos a hacer la división. Y la división total es 1. Nos falta la multiplicación, ¿no? Vamos a usar 2 otra vez. 2 por 6. Vamos a hacer multiplicación. Caray, nos dio otra cosa. Vamos a ver por qué. Porque aquí pusimos un más y es un por. Ahora sí. 2. Multiplicación. Y aquí está nuestro 12, ¿no? Entonces ya vieron que lo hicimos con 2, con 3 y con 4. Vamos a hacer el último, que es con 5. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a hacer la suma. Son 10, 10, 20 y 2, 22. ¿Vale? Entonces, pues así sería para que sean muchísimos más dígitos de lo que esperamos. ¿Va que va?
¿Tienen alguna duda? No, no hay por qué. Bien, chicos, yo creo que hasta aquí la vamos a dejar. Vale, entonces les subo los dos códigos que hicimos hoy, que sería este y el anterior que fue puros dígitos. Y pues les subo el video, ¿vale? Vale, entonces si no tienen dudas, pues nos vemos el lunes. Descansen y tengan un excelente fin de semana. Gracias igualmente.